de qué me gustaría charlar y editorializar con ustedes el día de hoy. Bueno, tiene que ver con esta cambiante Argentina y esta Argentina tan volátil, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista también político, sanitario y de la directriz que damos y que vemos permanentemente que cambia. Uno puede entender que la pandemia ha tenido diferentes formas de ser gestionada en el mundo y en la Argentina, y en las diferentes jurisdicciones también. El problema es que en la Argentina hubo un discurso completamente restrictivo a lo largo de estos años y claramente el gobierno recibió una cachetada en el domingo, no sino el anterior, y con el cambio de gabinete, con Mansur a la cabeza, parece que la pandemia ya no estuviese más. Los gobernadores ahora, no quiero decir la palabra, o algunos gobernadores en pie de guerra, pero sí no tomando la recomendación que el gobierno nacional hizo, por ejemplo, con el uso de barbijos. Ya varias provincias han dicho que esta medida no va a ser aceptada. Inclusive la propia ciudad de Buenos Aires, que a través de su ministro Fernán Quirós informó que el uso obligatorio del barbijo en la ciudad seguirá estando en pie. Es una señal que vamos a dar recién cuando tengamos el 70% de la población vacunada con 2 dosis, dijo el ministro Fernán Quirós. Y con esto quiero decir que me da la sensación que en la Argentina las medidas se toman de forma desarticulada, tanto para el oficialismo como para la oposición, porque en este caso la oposición fue una de las principales en intentar y avanzar sobre la apertura y la quita de restricciones en el ámbito comercial, en el ámbito de movilidad en general y también en el ámbito recreativo. Y ahora, a consecuencia de lo que dice el gobierno nacional, parece que no gusta esto electoralmente y desde la ciudad decimos que no hay que ir con esa apertura y que no hay que ir con esa restricción o seguir imponiendo esa restricción. Yo a veces siento que realmente están en otra sintonía los políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, vuelvo a repetir, para no caerle a nadie en particular, y que las medidas tienen que ser un poco más articuladas, porque ayer, por ejemplo, veía en algunos de los canales de televisión que se pararon frente a un parque, creo que era el Parque Rivadavia, si mal no recuerdo, o el Parque Saavedra, y le hacían pregunta a la gente por qué estaba sin barbijo, si habitualmente estaba sin barbijo. Decía, no, hoy vi a la mañana en la televisión que ya no era más obligatorio el uso del barbijo, por eso me lo saqué. Entonces es como que terminamos mareando. Más allá de lo que cada uno pueda creer o no pueda creer, si esto está bien, si esto está mal, si hay que alentar las medidas no restrictivas, etcétera. Yo particularmente soy uno de los que desde el primer momento traté de abrir la cabeza respecto a lo que nos estaba pasando y que la restricción absolutamente cerrada como estaban imponiendo en la Argentina creía que era completamente desmesurada. El que sabe y sigue este programa lo ve. Ahora, el tema es cómo haces vos para que esa persona que viene creyendo que esto era lo correcto, ahora cambiarle todo de cabo a rabo. Ayer, por ejemplo, hablaba con una persona cercana, amiga, que me decía, Maxi, pero ¿cómo ahora abren todas las fronteras? ¿Cómo abren las fronteras? Si, por ejemplo, en Brasil y en Paraguay la predominancia de la variante Delta es extrema y no van a hacer cuarentena a quienes entren en la Argentina. Y en Chile me decía el 60% de la variante que circula es la Delta. Entonces, ¿para qué la Argentina se cuidó tanto si parece que nada va a servir? La variante Delta va a estar entre nosotros pronto. Y la verdad es que, pensando en eso, yo creo que el COVID llegó para quedarse, es decir, como mutación, como variante, como virus. Entonces, hay una realidad que lo que estuvo el sistema intentando en este tiempo es prepararse para enfrentarlo y que con la vacunación, al menos eso dicen los infectólogos, la gente se puede llegar a contagiar pero no se va a morir, si creemos en lo que dicen los infectólogos. Entonces, me da la sensación que en algún momento vos tenés que regularizar la situación con el mundo respecto al ingreso y egreso de personas, respecto al ingreso y egreso de compatriotas, sea para trabajo o sea por turismo. Entonces, ¿de qué manera lo puedes hacer? Y cuando tengas el sistema medianamente controlado respecto a los contagios internos. Y parece que esa situación en Argentina está. Entonces, tiendo a creer que lo que está haciendo el gobierno es por una cuestión de números y no por una cuestión electoralista.
Porque también otra amiga, yo tengo muchas amigas, me decía, Maxi, ¿vos no creés que esto es para que entren a votar los extranjeros en noviembre? ¿Y por eso están abriendo las fronteras y los pasos fronterizos? Bueno, no sé, yo no quiero ir a ese extremo, la realidad. Me dice, porque vos pensás que esto va a hacer que en el exterior, los que voten en el exterior, en los consulados del exterior, en general, los que voten en Europa y en Estados Unidos son votos que van a ir para la oposición y no para el gobierno. Y yo decía, ¿será así? ¿No será así? Entonces de esta manera vos compensás con los países limítrofes quienes puedan venir a votar al país. Yo no quiero pensar, realmente no quiero pensar de esa manera. Me da la sensación que no, que todos los datos que se toman son en base a datos científicos y de la estadística. Pero bueno, es lo que se habla, es lo que se dice, es lo que la gente se pregunta. Uno lo que hace es trasladarlo, invitarlos a pensar y que cada uno entienda que con el libre pensamiento, con la libre reflexión, con la libre opinión, nos va a hacer de alguna manera superar digamos, el estancamiento en base a la política, el estancamiento en base al cambio de discurso tan rotundo y tan repentino de una semana a otra. Yo ayer lo miraba a Axel Kicillof y no lo podía creer. Axel Kicillof ahora queriendo a los chicos que vayan a clase los sábados, cuando fue el primero, el promotor de que los chicos no vayan a la escuela, obviamente por presión de los sindicatos docentes bonaerenses, está claro. Y ahora prácticamente, digamos, acercando a los chicos hasta los domingos. Entonces vos decís, ese cambio de discurso, ¿en qué se basa? ¿En qué se fundamenta? Y claro, para mí, claro, está en la pérdida de las elecciones. Obviamente debe haber indicadores que hicieron que el gobierno, tanto de la provincia de Buenos Aires como nacional, se enamoraran de la cuarentena prolongada. Y la sociedad les dio una cachetada. Hay que ver si eso fue por la cuarentena, si eso fue por la situación económica, y bueno, ya vas a empezar a ver, entonces, en todos los canales de televisión, lo que yo te adelanté hace minutos, tempranito, casi como primicia, que el barbijo en la ciudad de Buenos Aires va a ser obligatorio y una medida que va en contra de lo que dice el gobierno nacional. ¿Política o sanitaria la medida? Esa es la reflexión, ese es el pensamiento. Esto es El Arranque. El Arranque. Con Maxi Legui, el programa político más importante de la radio online argentina. El Arranque en Radio Sónica.